Buenas noches a todos. Como ustedes ya muchos me conocen, soy Marta del Rosario Matera, la secretaria del Instituto de Derecho Civil, del cual la doctora Grajewski es miembro también, así que es del equipo, es de los nuestros. Y tengo el honor de presentarla. Ella ha sido sumamente modesta. Dijo que solo tenía que decir que es abogada, que ejerce especialmente en temas de derecho de familia y que es doctora en derecho privado. Por mi parte, yo voy a agregar, porque esto no lo puso, que es autora de artículos sumamente interesantes. De hecho, el tema que va a abordar hoy es justamente un tema muy original sobre el que la verdad se sabe muy poco, me incluyo en esto de se sabe muy poco, y por otra parte es miembro de AIJUDEFA, que es la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia. No voy a hacer la exposición más larga porque ella no quiere largas presentaciones, así que los dejo para que la escuchemos y bueno, luego yo las preguntas que ustedes vuelquen en el chat, yo se las transmito posteriormente. Así que bueno, gracias a todos por su presencia y doctora, cuando quieras. Gracias, Marta. Yo también quiero agradecer a todos por su presencia, al Observatorio de Jurisprudencia por haberme invitado a hablar de este tema que a mí también me parece muy interesante y me parece que es algo de lo que podemos aprender entre todos, ¿no? Tal vez después con sus aportes y sus preguntas logremos hacernos una idea, porque el tema del que voy a hablar hoy es un tema controvertido. De hecho, es la interacción de los tratados de derechos humanos referidos a niños y a personas con discapacidad con la ley de quiebras, ¿sí? Cuando los niños o personas con discapacidad son acreedores en un concurso. Sobre esto no hay mucha jurisprudencia, me voy a enfocar especialmente en dos fallos de la Corte que son bastante nuevos, uno es de fines de 2018 y otro es de principios de 2019, y ahora está por entrar a sentencia otro juicio que va a desempatar, porque como vamos a ver ahora, los dos fallos de la Corte son contradictorios entre sí, y esto es lo llamativo, porque son dos fallos, estoy compartiendo pantalla, con que se dictaron con muy poco intervalo de tiempo entre uno y otro. Bueno, ya que la charla de hoy está titulada así, los acreedores involuntarios y los tratados de derechos humanos, lo que pensé primero es contar un poquito a qué llama la doctrina acreedores involuntarios, ¿no? Como ustedes ven ahora, los acreedores involuntarios son los que no quisieron ser acreedores de nadie, los que no contrataron con el deudor nunca, no tenían un vínculo anterior con el deudor y sin embargo algún hecho fortuito, un hecho accidental, los hizo acreedores. El caso típico es el de el acreedor de una indemnización por accidente de tránsito. En este caso se trata de acreedores involuntarios de otro tipo y ya lo vamos a ver. Vamos a hablar de los niños primero como acreedores involuntarios, es decir, los niños como acreedores cuando nunca quisieron ser acreedores de nadie, pero les pasó algo que determinó que fueran titulares de una indemnización de daños y perjuicios que los hizo acreedores de alguien que fue a concurso. Lo que me gustaría repasar primero, porque como yo tampoco soy especialista en quiebras, no sé si acá hay especialistas, pero ¿a qué llamamos acreedores privilegiados? Digamos, en los concursos puede haber dos tipos de acreedores, acreedores privilegiados y acreedores quirografarios. Los privilegiados hay de dos tipos, pero todos los privilegiados son los que tienen preferencia para el cobro de su crédito. Y los acreedores quirografarios son los otros acreedores, es decir, los acreedores comunes que no tienen ningún tipo de preferencia para el cobro, ¿sí? Les voy a contar de qué se tratan los casos que fueron sentenciados por la Corte, ¿sí? Digamos, les voy a dar la plataforma fáctica para que vean
para que sepamos bien de qué se trata. Bueno, el primer caso, los dos casos son casi idénticos, son dos juicios por mala praxis. El primero que les voy a contar es uno contra la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia. Es un niño que nació en 1990. Por mala praxis en el parto, quedó con una incapacidad desde el momento del nacimiento del 100%, irreversible, con una parálisis cerebral. Los padres iniciaron un juicio de daños y perjuicios en sede civil, obviamente, que duró 10 años, desde el 96, 2 años después de su nacimiento, hasta el año 2006, en que salió la sentencia de Cámara que le dio una indemnización de daños y perjuicios contra la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia, que era el hospital. Mientras tanto, la Asociación Francesa no perdió el tiempo y se presentó en concurso preventivo y después se declaró su quiebra. Entonces, cuando por fin los padres tuvieron la sentencia que les acordaba daños y perjuicios en sede civil, recién se presentaron a verificar en sede comercial y ahí pidieron que su crédito fuera verificado con privilegio especial y prioritario, o sea, con prioridad en el cobro. El juez de primera instancia les concedió, o sea, para eso tuvieron que pedir la inconstitucionalidad de la ley de quiebras, la inconstitucionalidad de los artículos que otorgan privilegios en la ley de quiebras, porque no contemplaba el caso de su hijo, el caso de este acreedor involuntario, beneficiario de una indemnización por daños y perjuicios. Entonces, el juez declaró la inconstitucionalidad, lo consideró acreedor privilegiado con prioridad en el cobro, ¿sí? Esto después fue apelado y subió a la Cámara. Mientras tanto, les cuento el otro juicio, que es prácticamente idéntico. Un juicio por mala praxis en el nacimiento de un menor. Esto fue en 1990, el nacimiento, 4 años antes del otro. La sentencia de primera instancia fue en 1998, en el medio quebró el sanatorio, que en este caso era el Instituto Médicos Antártida, y cuando finalmente, lo mismo, cuando finalmente el chico tuvo la sentencia confirmada por indemnización, por daños y perjuicios, por el daño que había tenido, el sanatorio ya estaba en quiebra, los padres pidieron exactamente lo mismo, un privilegio especial, pidieron la inconstitucionalidad de la ley de quiebras y en primera instancia lo mismo, declararon verificado el crédito con privilegio. En ambos casos, en los dos casos, intervino la Sala A de la Cámara Comercial de la capital y en ambos casos la Sala A falló igual. Y ahora les voy a volver a compartir pantalla, así no me ven tanto a mí. Y acá. ¿Estoy compartiendo? Sí, sí. Muy bien. Pidieron la inconstitucionalidad. Bueno, esto es lo que pidieron los padres. Pidieron el carácter privilegiado de un crédito que implica otorgarle el derecho, como dije antes, de ser pagado con preferencia a otros créditos. Entonces lo que estaban pidiendo era cambiar el orden de prelación del crédito de sus hijos en perjuicio de los demás acreedores, ¿sí? ¿Qué es lo que invocaron para eso? Invocaron varias convenciones de derechos humanos, principalmente la de los derechos del niño y la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que en ambos casos, como en todas las convenciones de derechos humanos, garantizan a las personas, en este caso niños y personas con discapacidad, el derecho a la vida y el derecho a gozar del más alto nivel de estándar de vida, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decían que la indemnización para sus hijos tendía a proteger su derecho a la vida y su derecho a la salud, con lo cual, si no se los consideraba privilegiados, se iba contra lo prescripto por estas convenciones. ¿Qué dijo? Bueno, ya dijimos que los jueces de primera instancia los consideraron acreedores privilegiados. Sin embargo, cuando subió a la Cámara, casualmente la misma sala de la Cámara de Apelaciones, la Cámara dijo que no, que la ley de quiebras no era inconstitucional, que los niños estos tienen que ser considerados, o el crédito de los niños, mejor dicho, tiene que ser considerado quirografario porque
Las convenciones internacionales que los padres invocan no contemplan este tipo de créditos ni les dan preferencias de cobro a los niños con discapacidad respecto de los demás acreedores. ¿Ok? Tampoco lo hace la ley de quiebras, eso ya lo sabemos, pero tampoco las convenciones internacionales que ellos invocan. Y otra cosa que dice el fallo de la Cámara es que el régimen de privilegios regulado por la ley concursal es un sistema cerrado, de origen legal, no puede ser otorgado, no puede ser cambiado por el juez, sino que tiene que ser cambiado por ley, y su interpretación tiene que ser restrictiva. Es decir, los privilegios que dice la ley son cerrados, son taxativos, los jueces no pueden cambiarlo, y la interpretación tiene que ser restrictiva. ¿Qué pasó? Estos dos casos fueron a la Corte. Como dije, el primer caso, que es el de Asociación Francesa Filantrópica, que pasó después, pero fue resuelto antes, por eso yo se los mencioné antes. Este fue resuelto por la Corte el 6 de noviembre de 2018, en un sentido. La Corte lo que hizo, y después vamos a ver los fundamentos, lo que hizo en noviembre de 2018 fue confirmar el fallo de la Cámara y decir que efectivamente los créditos de estos niños que habían sido víctimas de mala praxis no eran créditos privilegiados, no podían ser considerados privilegiados, sino que eran créditos quirografarios. Ahora vamos a ver los argumentos de la Corte para fallar en este sentido. El 26 de marzo de 2019, el anterior era de noviembre de 2018, esto es en marzo de 2019, o sea, uno detrás del otro, la Corte falló ahora en contra de lo que la Sala A había dicho, es decir, consideró que los privilegios de la ley de quiebras eran inconstitucionales porque iban contra tratados internacionales, por eso debían ser dejados de lado, y consideró privilegiado, este niño tuvo más suerte que el otro, porque su crédito fue considerado privilegiado y con prioridad en el cobro antes de los créditos de los demás acreedores. ¿Qué pasó? Primero, la primera pregunta que ustedes se harán es, ¿por qué la Corte falló distinto? 4 meses después, ¿qué es lo que puede haber sucedido? Y esta es una cuestión eminentemente práctica. Hubo distinta composición en la Corte. ¿Por qué? Porque en el segundo fallo, Rosenkrantz, que había votado con la mayoría en el primer caso, se excusó. Entonces, Rosenkrantz no votó 4 meses después y en su lugar votó como conjuez la doctora Graciela Medina, que cambió la mayoría y por eso es que el fallo es distinto. En realidad, yo ahora les voy a contar los fundamentos que son los de la mayoría en un caso y los de la minoría en otro caso, y viceversa, pero en realidad en los dos casos todos los jueces dieron los mismos fundamentos, salvo, digamos, los jueces que cambiaron, ¿no? Entonces les voy a contar cuáles fueron los fundamentos, primero les cuento cuáles fueron los fundamentos de la mayoría en el primer caso, que fueron los de la minoría en el segundo caso, que rechazaron el privilegio a favor del niño y dijeron que su crédito era quirografario. Fundamentos. Bueno, lo primero que dicen, a ver, esperen, porque... Lo primero que dicen es que es el Estado el que tiene que hacer valer... A ver... Perdón, que es el Estado el que tiene que hacer valer los derechos contenidos en tratados internacionales, ¿sí? Después, o sea, ¿a qué se refieren? Es el Estado el que está obligado a garantizarle todos los derechos a estos niños. Ningún particular tiene por qué hacerse cargo de los derechos de los que estos niños tienen que gozar. Segundo, acá están bastante de acuerdo con lo que dijo los jueces de la sala, con lo que dijeron los jueces de la sala A. La división de poderes. Un privilegio solo puede surgir de la ley, no de los jueces, y no es función del Poder Judicial definir políticas públicas de protección a la niñez o a la discapacidad.
Lo que están diciendo acá, las políticas públicas las tiene que definir el Poder Ejecutivo, digamos. Si hay algo que hacer en pos o en beneficio de los derechos que los tratados internacionales aseguran a nuestros niños, el que se debe ocupar de esto es el Poder Ejecutivo. No lo dicen directamente, pero cuando dicen hay que definir políticas públicas y no es el Poder Judicial el que lo tiene que hacer, indirectamente lo que dicen es el Poder Ejecutivo el que lo tiene que garantizar. Segundo, lo que dicen es que, tercero, una justicia pretoriana, o sea, una justicia de los jueces que cambian las leyes, va en detrimento de la seguridad jurídica, que es justamente lo que los jueces tienen que proteger. ¿Sí? Todo esto son los argumentos de la mayoría en el primer caso, que eran Lorenzetti, Hayton de Nolasco y Rosenkrantz. Estos fueron los argumentos de Lorenzetti y Hayton en el segundo caso, pero no les alcanzaron para imponerlos. El tercer argumento, que es muy interesante, que dice que les pido que presten atención a esto porque yo creo que esto es fundamental. El régimen de los privilegios de la ley de quiebras responde a la causa o a la naturaleza del crédito, ¿sí? Es decir, responde a la calidad del crédito, independientemente de la condición del sujeto que es titular de ese crédito. Acá no hay que ponerse a analizar ante cada crédito cuál es la condición de la persona que es titular de ese crédito, porque yo amplío, con ese criterio los jueces deberían empezar a ver si los titulares de los créditos, quirografarios o privilegiados o cualquier tipo de crédito en la quiebra, es un proveedor, por ejemplo, que necesita cobrar ese crédito porque si no va a la quiebra su negocio, o es una persona enferma que necesita cobrar ese crédito para comprarse remedios o para someterse a un tratamiento, o es alguien cuyos hijos necesitan comer y necesita imperiosamente cobrar el crédito, o es un empleado de la fallida que necesita cobrar su crédito porque, digamos, es alimenticio y es de toda necesidad. Entonces, lo que está diciendo acá la Corte, o esta parte de la Corte, es que los privilegios crediticios tienen que ver con el tipo de crédito, no con la condición del sujeto que es titular del crédito. Eso acá no lo analizamos, ¿sí? Entonces, y van más allá y dicen, si nosotros interpretamos ampliamente lo que dicen los tratados internacionales, lo que podríamos llegar a hacer es declarar la inconstitucionalidad de cualquier norma o cualquier resolución que no dé trato preferente a los grupos vulnerables incluidos en el artículo 75 de la Constitución. Ustedes saben que los grupos vulnerables que determina el artículo 75, inciso 23, son niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. También el artículo 75 habla de grupos vulnerables cuando habla de colectivos indígenas, por ejemplo. Entonces, con este criterio, dice la ley, si nosotros lo llevamos, dice el fallo de la Corte, si nosotros lo llevamos al extremo, cualquier sentencia de cualquier tipo que no le dé derecho o que no le dé razón a cualquier niño, a cualquier mujer o a cualquier anciano o cualquier otra persona integrante de un grupo vulnerable podría ser tachada de inconstitucionalidad, ¿sí? Acá están llevando el argumento al extremo, pero es interesante y yo por eso acá transcribí lo que dice el fallo textualmente. Les doy para que lo lean. Bueno, esto es lo que estábamos diciendo recién, ¿sí? Podría conllevar la invalidez de toda norma o acto que no conceda a los menores o discapacitados un trato preferente, cualquiera sea el ámbito que se trate, no solo en una quiebra. Y esa consecuencia la podríamos extender a todos los sujetos comprendidos en cualquier grupo vulnerable que cuentan con especial protección constitucional. ¿Qué dijeron los otros jueces? O sea, ¿cuál fue el argumento de los otros jueces? Estos jueces dijeron, por todos estos fundamentos que nosotros damos, el crédito no debe ser considerado privilegiado porque este no es un tipo de crédito de los privilegiados y no declararon inconstitucionalidad y dijeron este crédito es quirografario. La minoría, que fue la mayoría en el otro caso, ¿qué es lo que dijo?
Maqueda y Rosati. Maqueda y Rosati lo que dijeron es las normas internacionales invocadas, o sea, los tratados de derechos humanos que invocaron los padres de estos niños o de este niño, sí alteran la preferencia en el cobro establecida en la ley de concursos y quiebras, que era lo que los otros jueces habían dicho que no. Los tratados internacionales no tienen nada que ver con los privilegios de la ley de concursos y quiebras. No es el Poder Judicial, ni debe el Poder Judicial de alterar el orden de privilegios en las quiebras. En todo caso, las garantías constitucionales deben ser cubiertas por otros poderes. ¿Qué dice el fallo en disidencia? La vida es el primer derecho de la persona humana y la preservación de la salud me integra. Entonces existe una obligación de las autoridades públicas en general de garantizar la vida mediante la realización de acciones positivas. Yo le marqué en negrita autoridades públicas en general, porque con esto el fallo de minoría lo que dice es, no solo el Poder Ejecutivo, no dejemos afuera el Poder Judicial, las autoridades públicas en general lo tienen que garantizar, con lo cual nosotros también tenemos que estar involucrados y garantizarle a las personas el derecho a la vida, el derecho a preservación de la salud, con lo cual nosotros sí podemos alterar el orden de privilegios de la ley de quiebras. O sea, nosotros el Poder Judicial, ¿no? Lo que dicen es, en el caso el reclamo tiende a satisfacer el derecho a la vida del niño, por lo cual el crédito tiene que ser prioritario al de los demás créditos. O sea, no solo tiene que ser privilegiado, sino que además tiene que ser prioritario al de los demás créditos. No solo tiene que ser considerado privilegiado, sino ir primero en el orden, en la cola para cobrar. Otra cosa que dicen es en el régimen, esto también lo puse en negrita, en el régimen concursal ya existe la posibilidad de adoptar un trato diferenciado entre acreedores. ¿Esto por qué es? Porque existen acreedores privilegiados y existen acreedores quirografarios. Pero como ya mencioné hace un ratito, me parece que acá hay una confusión, porque la ley de quiebras no hace una diferencia entre acreedores, y esto creo que es fundamental. La ley de quiebras lo que hace es una diferencia entre créditos, entre tipo de créditos, no entre acreedores. Me parece que este argumento hay que mirarlo con lupa, hay que prestarle bastante atención. Bueno, por eso, digamos, por todos estos argumentos, el fallo en disidencia, en el primer caso, dice se debe declarar inconstitucionalidad y fijar para el crédito un privilegio especial de primer orden, ¿sí? Como dijimos, estos fundamentos tuvieron mayoría en el segundo caso, en el caso de Instituto Médicos Antártidas, y a estos argumentos se le sumaron los fundamentos de la doctora Graciela Medina, que los tienen acá, los tienen a la vista. Lo que dice la doctora Graciela Medina, ella apoya la postura que dice que inclusive el Poder Judicial puede hacer valer o aplicar la obligación del Estado de garantizar el derecho a la vida y a la salud de los colectivos vulnerables. Cita un fallo de la Corte, un antecedente de la Corte, el fallo Cisnero, que está bien escrito, que el fallo Cisnero habla de la obligación positiva del Estado de asegurar la efectividad de los derechos humanos protegidos, ¿sí? Y que eso deriva en efectos en relación con terceros. Yo acá voy a hacer un paréntesis y les voy a contar que el fallo Cisnero, no sé si ustedes se acuerdan porque fue muy famoso en su momento, ya es un poco viejito, pero en realidad no tiene que ver con este caso. En este caso se trataba de una mujer en Salta que quería ser colectivera. Y la empresa de colectivos no la tomaba justamente porque ella era mujer. Entonces, en este caso, el Poder Judicial sí intervino directamente, sí aplicó directamente una Convención de Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención contra la Discriminación contra las Mujeres, porque acá se trataba de un conflicto directo entre dos particulares, digamos, era uno de los particulares el que le estaba negando un derecho constitucional y el Poder Judicial intervino y obligó a la empresa que la quería tomar, que no la quería tomar, mejor dicho, a que la empleara, ¿sí? Porque lo que estaba haciendo la empresa era una discriminación en razón del género. No es un caso exactamente igual a los que estamos tratando y después vamos a tener más claro por qué.
Otra cosa muy interesante que dice la doctora Medina, en la que tiene absoluta razón, es que la situación de salud del niño requiere una solución de urgencia, obviamente. Y les quiero aclarar, ustedes ya vieron las fechas de los fallos, pero les quiero aclarar que cuando la Corte sentenció el caso en el que intervino la doctora Medina, que fue en 2019, este caso, aunque no lo puedan creer, ya tenía 29 años de proceso, y en realidad esto nos tiene que dar vergüenza a todos, los que estamos en el Poder Judicial y los que no, porque ningún juicio puede durar 29 años, y menos un juicio de estas características. El niño ya obviamente no era niño, su situación se agravaba año a año, y me parece que en este, digamos que en este fundamento la doctora Medina puso una cuestión de sensibilidad, introdujo una cuestión de sensibilidad y una cuestión de sentido común. Lo que dijo es, la situación de salud del niño requiere una solución de urgencia. Por eso hay que pongamos fin a la discusión, es una cuestión pragmática, y declaramos para el caso la inconstitucionalidad del régimen de privilegios concursales y fijemos para el crédito del niño el privilegio especial de primer orden. ¿Sí? Entonces, lo que dijo la doctora Medina es, este juicio lleva 29 años, en realidad la culpa de esto, si es que alguien tiene la culpa, no es de los acreedores, sino del Poder Judicial mismo, y lo que dijo es, este juicio lleva 29 años, la situación de este niño no puede esperar, entonces tenemos la culpa, paguen los acreedores. Esto es lo que dijo textualmente la doctora Medina. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente, la doctora Medina también, digamos, tomó el fundamento de Maqueda y de Rosati, que decía los tratados se aplican porque el derecho a la vida, también dijo que el Poder Judicial sí puede aplicar los tratados internacionales, no solo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que claramente puede y está en la Constitución, sino que además el tiempo transcurrido, o sea, esta situación de la práctica, el tiempo transcurrido hace que no podamos discutir más este asunto, es inconstitucional el régimen de privilegios de la ley de quiebras, lo declaro privilegiado al crédito. Me parece que en todo lo que dije es importante volver a determinados conceptos que tal vez quedaron en el medio. ¿Qué significa el carácter privilegiado de un crédito y cómo deben ser interpretados los privilegios de la ley de quiebras, ¿no? El carácter privilegiado de un crédito, dijimos, es el derecho de un acreedor a ser pagado con preferencia a todos los demás. Es decir, implica en la práctica desplazar el orden de prelación de los acreedores y poner en primer lugar a alguien en lugar de otro, ¿sí? Entonces, cuando hay un acreedor privilegiado, los demás tienen que resignar su lugar en la fila en favor de ese acreedor privilegiado. Y este resignar en su lugar en la fila puede también equivaler a resignar parte de su crédito, porque como en las quiebras en general no alcanza el activo para pagar todo el pasivo, digamos, desplazar a un acreedor en perjuicio de otro implica que los otros posiblemente no cobren. Entonces, ¿cómo tienen que ser interpretados los privilegios de la ley de quiebras? Algunos de los jueces consideraron que de manera restrictiva, justamente porque altera la igualdad de las partes, y al alterar la igualdad de las partes tienen que ser interpretados de manera restrictiva, con lo cual no los puede cambiar un fallo judicial. Incluso también dijeron que eso afectaría la seguridad jurídica. Los otros jueces dijeron, consideraron que sí, un fallo judicial puede cambiar el orden de privilegios de la ley de quiebras y puede crear tranquilamente un desplazamiento de unos acreedores por los otros. ¿Qué características tienen los privilegios? En esto yo insisto mucho porque me parece que es un argumento muy convincente a mi modo de ver y me gustaría que después lo pudiéramos charlar. Las características de los privilegios se refieren al tipo de crédito, no a la condición o a la calidad de la persona
que es titular de ese crédito, ¿sí? Esto me parece que es fundamental para resolver este tipo de cuestiones, y también lo vamos a ver con el caso que vamos a ver a continuación. Tercero, ¿quién debe cumplir las obligaciones asumidas en tratados internacionales? Todos los tratados internacionales, todos los tratados de derechos humanos, no solo los de niños y los de discapacitados, todos los tratados internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica, los pactos que refieren a mujeres, todos ellos ponen en cabeza del Estado en general, la obligación de cumplir con las garantías que conceden los tratados. Con lo cual, esta discusión que tienen los jueces de si debe ser el Poder Judicial, si debe ser el Poder Legislativo, si debe ser el Poder Ejecutivo, tal vez no tenga tanta importancia, porque en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que no son particulares los que tienen que cumplir las obligaciones que surgen de tratados internacionales, sino que, en definitiva, cualquiera de los poderes de que se trate, el que tiene que cumplir con esas obligaciones es el Estado. O sea, todos tenemos que cumplir con eso. La obligación del Estado se tiene que repartir entre todos los ciudadanos y no entre hacerlos cargar a unos pocos con esta obligación que es del Estado. ¿Sí? ¿Sigo, Marta? ¿Está todo ok? Todo perfecto. Bueno, a mí me gustó esto porque, investigando un poquito la cuestión, encontré algo que dijo Alex y que en realidad aplica, me parece, aplica perfectamente a este caso. Porque él habla del control de constitucionalidad de los actos del Poder Judicial. Y lo que dice es, el análisis de la cuestión tiene distintos niveles, no todo está en el mismo nivel. Hay un nivel que es el de los deberes del Estado, que es el de los que estamos hablando. Las convenciones internacionales ponen algunas obligaciones en cabeza del Estado. Hay otro nivel que es el de los derechos de los individuos frente al Estado. Acá estamos hablando de un segundo nivel. Y el tercer nivel es el nivel de las relaciones entre particulares. Yo me pregunto, y cuando leía los fallos, un argumento y otro argumento, si tal vez no se trata en la cuestión de, digamos, en las diferencias de criterios entre los jueces de la Corte, de alguna mezcla entre niveles que no deberían estar mezclados, digamos. Cuestiones que corresponden a un nivel que se bajaron a otro nivel, ¿sí? Ahora, ¿por qué es de absoluta, yo les adelanté algo, por qué es de absoluta actualidad el tema de estos dos fallos que tenemos, que son los únicos antecedentes de la Corte en materia de privilegios concursales cuando el acreedor es una persona con alguna vulnerabilidad? Los dos casos que nosotros vimos hasta ahora son absolutamente idénticos. Se trata de niños con discapacidad y son acreedores involuntarios que entraron en una quiebra por la ventana, es decir, porque una situación accidental los convirtió en acreedores del fallido. En este caso también se trata de un acreedor involuntario, pero es un caso mucho más terrible, o sea, ya era terrible, no es que no eran terribles los otros dos. Pero es un caso absolutamente vigente porque es un caso que se está resolviendo ahora. Y cuando digo ahora, es ahora textualmente porque hoy se pidió sentencia en este expediente. Yo justamente entré hoy a ver en qué estaba el Poder Judicial y si ustedes ven, fíjense en la fecha, 17 del 6 de 2021, hoy pidieron que se dictara sentencia, ¿sí? Entonces les voy a contar de qué se trata. Esto no es un caso de corte, todavía no está en la corte, supongo que llegará y si llega va a desempatar los dos precedentes que tenemos. Está en la sala F, que es la que tiene que decidir ahora, no es la misma sala que había decidido en los dos casos anteriores. Este caso se trata de una niña, es terrible, tan terrible como el otro, pero en otro sentido. Se trata de una niña que cuando tenía 2 años fue abusada sexualmente en el jardín de infantes al que acudía, por parte de un empleado de maestranza del colegio. Los padres hicieron la denuncia, obviamente, esto tuvo una tramitación en sede penal que duró bastante también, duró como 4 años. Esta persona fue condenada penalmente y, bueno, tuvo su condena penal.
Después de la sentencia penal, los padres iniciaron juicio civil por indemnización, no solo contra él, sino contra el colegio, obviamente. El colegio, digamos, no sé cuál es el nombre de fantasía, pero era Fundación Educar su nombre, digamos, el nombre societario. Después de muchos años de trámite también, en 2018, a fines de 2018, esto es algo que sucedió en 2004, así que a fines de 2018 finalmente salió la sentencia civil y en ese momento los padres también, la misma historia repetida, el colegio obviamente en el medio también se declaró en quiebra, se metió en fue un concurso, y los padres intentaron verificar, con la sentencia en la mano, intentaron verificar su crédito, pidieron con los antecedentes, o sea, ellos invocaron el juicio de la Corte que les convenía, o sea, el juicio de la Corte que falló en favor del privilegio para los niños, invocaron ese fallo y los tratados internacionales, además de los tratados que protegen a las mujeres, y dijeron, el crédito de nuestra hija tiene que ser no solo verificado, sino verificado como privilegiado y con orden de prioridad primero para el cobro. Está en Cámara. El juez de primera instancia, primero les cuento, el juez de primera instancia, al revés de los casos anteriores, el juez de primera instancia les rechazó la inconstitucionalidad que pidieron y lo que hizo fue sentenciar con los mismos argumentos que los jueces de la Corte que dijeron no es el Poder Judicial el que tiene que fallar esto, el régimen de la ley de concursos es un régimen cerrado, ninguno de los tratados internacionales que ustedes están invocando habla de privilegios en concursos, de privilegios en quiebras, y ninguna de las convenciones de niños ni de las mujeres tampoco lo menciona, así como no lo menciona la ley de quiebras, así que para mí esto es un crédito quirografario. Bueno, esto dijo el juez de primera instancia, ahora está en la Cámara. En la Cámara, la fiscal ante la Cámara presentó en marzo un dictamen muy interesante en el que, bueno, trae como precedente, obviamente, el fallo de la Corte que citaron los padres, el fallo que otorga el privilegio a los niños y dice que en este caso no solo es aplicable ese fallo porque se trata de una niña, sino que además son aplicables las convenciones de derechos humanos que otorgan derechos a las mujeres, es decir, la Convención contra la Violencia contra las Mujeres, la popularmente llamada Belén do Pará, y la Convención contra la Discriminación contra las Mujeres, la que llamamos la CEDAW. El dictamen fiscal ustedes lo pueden ver si entran al sitio del Poder Judicial porque es abierto y digamos, la concursada cuando contestó el recurso que presentaron los padres, obviamente su argumento fue el mismo que dio la Corte en el otro caso, en el caso de Asociación Filantrópica, que no consideró privilegiado al crédito de los niños, con los mismos argumentos que dio también después el juez de primera instancia, es decir, no tiene por qué ser considerado inconstitucional el régimen de privilegios de la ley de quiebras. En este caso en particular, yo creo que va a ser muy interesante esperar la sentencia, porque en este caso en particular, cosa que no pasaba en los demás fallos, el único acreedor, además de esta niña en el concurso, parece ser que el único acreedor es la AFIP. No hay otros acreedores. La AFIP es un acreedor privilegiado porque la ley de concursos le da a los créditos provenientes de impuestos privilegio, o sea que la AFIP debería cobrar según el orden de la ley de concursos antes que la niña. En este caso es otro de los argumentos del dictamen fiscal, es que no puede ser que una niña en esta situación cobre antes que la AFIP. Me parece que en este caso tal vez cuando haya sentencia de Cámara y eventualmente sentencia de Corte, puedan encontrar otro argumento en favor de declarar privilegio para el crédito de la niña, en el caso de que la AFIP también es el Estado y la AFIP también somos todos, y tal vez se podría poner
en cabeza de la AFIP, digamos, resignar su orden de privilegio en favor de la niña en virtud de los tratados internacionales. Sigo. Acá tenemos los fundamentos del dictamen de la fiscal. Yo les miro los ojitos a ver si ya terminaron de leer y paso. Cuando dice no la vio, no la consideró ni la protegió, es a la niña, ¿sí? El proceso concursal que no la vio, no la consideró ni la protegió, después deberíamos preguntarnos si es el proceso concursal el que la tiene que proteger, ¿no? Este me parece que es el kit de la cuestión. Y ella dice, cuando invoca las convenciones de las mujeres, dice esto. Respecto de esto, digamos, yo, que soy mujer, estoy absolutamente a favor de la perspectiva de género, no porque sea mujer, o sea, no necesito aclarar esto, pero la pregunta es, en este caso, ¿es pertinente la perspectiva de género? Digamos, las convenciones que protegen los derechos de las mujeres, las protegen de discriminaciones en razón de su género, las protegen de violencia o de actos violentos o de conductas violentas en razón de su género, las protegen cuando están vulnerables frente a otros que abusan de ellas por ser mujeres. La pregunta es, la ley de concursos y quiebras, el régimen de privilegios de la ley de concursos y quiebras, ¿es discriminatoria en razón del género de los acreedores? ¿Es violenta o produce conductas violentas en razón del género de los acreedores? Esta es una pregunta que hago solamente para hacerlas pensar, ¿eh? No estoy planteando posición por ahora, pero es algo que a mí me llevó a pensar, digamos, es muy difícil resolver esta cuestión. Bueno, acá lo que les puse es lo que dicen las convenciones, o lo que dice alguna convención. Mónica, me apuntaba Erika que algunos pueden estar conectados con el celular y quizá no ven si vos podrías leer. Sí, yo te voy a pedir un favor, porque no lo puedo leer, porque me tapan los... A ver si puedo... Espérame. No, lo leo yo si querés. Léelo vos, sí, haceme el favor. Sí, aquí está el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño. Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, sigo de memoria, incluido el abuso sexual mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Bueno, acá tenemos, acá lo que es interesante acá es que cuando dice medidas legislativas y administrativas, en realidad parece estar refiriéndose al poder legislativo y al poder ejecutivo, ¿no es cierto? No habla del poder judicial. Igual, como les dije, para mí no es una cuestión que tenga que ver con poderes del Estado, sino que tiene que ver con el Estado en general, digamos. Lo que hay que discutir acá no es cuál poder del Estado tiene que hacerse cargo, sino si el que tiene que hacerse cargo es el Estado o si los que tienen que hacerse cargo en esta cuestión son particulares, ¿sí? Acá hablamos de violencia contra las mujeres, la ley 26.485, que en realidad la ley 26.485 de alguna manera replica lo que dice Belén do Pará, la Convención de la Violencia contra las Mujeres, y acá dice lo que yo les decía recién, en realidad habla de toda conducta, acción o omisión que se basa en razones de género.
cuando son las razones de género las que determinan la violencia. Si no está determinada en razones de género, no entra eh, dentro de esta ley. ¿Sí? Les doy un minuto para que lo lean. A los otros ya les conté de qué se trata. El artículo 4, que es el que está transcripto para los que no puedan leer, dice: toda conducta, acción u omisión basada en razones de género que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal, y considera violencia indirecta toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Bueno, más allá de que la perspectiva de género tiene que ser aplicada en cualquier caso, la pregunta es si la perspectiva de género tiene que ser aplicada si es pertinente a todos los casos o si tiene que ser aplicada en cualquier caso en que suceda esto, haya una discriminación o una violencia en razón del género, ¿sí? Lo cual no sé si es el caso de la ley de quiebras. Bueno, en realidad esto me parece que nos vamos a pasar de tiempo, pero refuerza lo que les venía diciendo. La regla de Brasilia sobre acceso a la justicia también es una convención que cita el dictamen fiscal, que en realidad tiene que ver con permitir o ayudar a las personas en condiciones de vulnerabilidad a acceder a la justicia, digamos, a tener un juicio y a tener un juicio apropiado, ¿sí? No sé si esto aplica, no lo sé. Bueno, me parece que yo voy a frenar acá y me encantaría, porque hablar, sin tener retorno, me encantaría poder escuchar, voy a dejar de compartir. Mónica, yo quiero que me digas cuál fallo te gustó más de la Corte, cuál te parece que es más justo. A mí, bueno, yo no sé si es justicia, lo que me gustó a mí no significa que sea más justo. No sé si me gustó, pero a mí me parece, haciendo tripas corazón, porque en realidad si uno se pone en el lugar de esos padres y de esos chicos, la verdad es que yo fallaría como falló Graciela Medina, realmente. Pero si tuviera que ponerme en estricta justicia me refiero a lo que dice la ley, yo creo que estoy más de acuerdo con los que decretaron que no era un crédito privilegiado, sino quirografario. Y que creo que en realidad la justicia tiene que hacer como hizo en otros casos. Lo que tiene que hacer es, la justicia tardó 29 años, nosotros tenemos que pagar. O el Poder Ejecutivo, el Estado, esta indemnización que se haga cargo el Estado. Yo creo que eso es lo que tendría que haber pasado. Que el Poder Judicial, nosotros conocemos montones de casos en que los jueces condenan a madres que no tienen cómo darle de comer a los hijos o madres que no tienen vivienda apropiada para los niños, que esos son derechos que surgen de la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, nosotros conocemos montones de fallos donde los jueces dicen, es verdad, este es un derecho que le otorga la Convención, entonces, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le consiga una vivienda, entonces, que el Poder Ejecutivo Nacional le consiga una vivienda. No me parece mal, lo tiene que hacer el Estado, no lo tienen que hacer algunos particulares que pobres también perdieron su crédito y que tal vez cada uno de ellos enfrenta situaciones, no sé si tan terribles como las de estos chicos, pero situaciones terribles como las que yo describí. Necesitan cobrar ese crédito imperiosamente porque si no pierden su negocio, sus hijos no tienen que comer, los echan de la casa que están alquilando. Entonces, si es una obligación a cargo del Estado y el Poder Judicial puede hacer que se cumpla, fantástico. De otra manera, que se lo impongan a la municipalidad, que se lo impongan a la provincia, al Estado. Eso es lo que yo pienso. No sé si fui clara con lo que yo pienso. Sí, fuiste muy clara. Y también me quedó claro que no estabas muy de acuerdo con el tema de la perspectiva de género aplicado en el caso de la niña abusada, digamos como, yo estoy de acuerdo, porque podría haber sido un niño abusado y no necesariamente, no me parece que sea una cuestión de género en este caso. Ahora estamos trayendo la perspectiva de género para cualquier cosa.
y en realidad si merecía o no una protección especial, daba igual que fuera niña o niño el abusado. Sí, absolutamente, porque en realidad lo que están viendo acá, digamos, lo que están analizando, y si la ley de quiebras, o sea, están analizando si la ley de quiebras en realidad produce alguna discriminación por género, y en realidad no pueden concluir que la ley de quiebras discrimina por género. No es discriminada por género, sino por su tipo de crédito. Aquí apunta la doctora Rizzo que la ley de concursos y quiebras, ahí se me justo entró otra cosa, que la ley de concursos y quiebras, los privilegios que determina son de orden público y la vulnerabilidad se protege de otra forma. Ramiro, no tengo el apellido, dice, hacer cargo al Estado de un conflicto entre particulares es un disparate. Si el Estado no es parte en el juicio, debe estarse al principio de congruencia. La doctora Rizzo, en caso de quiebra de una compañía de seguros, ¿cómo se resuelve? ¿Qué víctima cobra primero? Sería absurdo. Claro. ¿Hay alguna consideración que yo hubiera hecho si a mí me hubiera tocado intervenir? Por ejemplo, se mencionan como derechos el derecho a la vida y el derecho a la salud, pero no vi que nadie mencionara que estas indemnizaciones, estos créditos, tienen carácter alimentario. Ese aspecto aparentemente no, la Corte ni siquiera lo consideró. Eso es como una observación, digamos, que quizá yo la hubiera incluido en el caso de votar, que este es un tema, me parece, que da para mucho debate. Yo te escuchaba y no me podía sacar de la cabeza a Vidar Campos, que fue, además de un gran maestro, un amigo entrañable, y me machacó algunos conceptos que a mí me costaban mucho interpretar. Vidar Campos es muy claro cuando dice que la obligación del control de constitucionalidad, incluida la convencionalidad, compete a todos los poderes del Estado en todos los estamentos, o sea, a los 3 poderes del Estado y en todos sus estamentos, nacional, provincial, municipal, y lo hace tan abarcativo que nos incluye en realidad a todos. Eso por un lado, digamos, en cuanto a la posibilidad del Poder Judicial de controlar. Y lo cierto es que vos, que te especializás en temas de familia, están todo el tiempo, se están declarando inconstitucionalidades de normas del Código en función de, por ejemplo, el interés superior del niño, o mencionando las convenciones. La ley de quiebras es verdad que es el mundo del derecho comercial y es un mundo diferente al mundo del derecho de familia, pero de vez en cuando se tocan y este sería un caso. Yo creo que, bueno, Graciela Medina, todos los que están en San Isidro la conocen porque fue camarista en el Fuero, antes de estar en la Cámara Federal Civil y Comercial. Bueno, y además la conocen como autora. No me extraña que haya votado de esta forma. Pero fíjense ustedes qué tan debatible es el tema, que según cómo se integre la mayoría de la Corte puede salir una cosa u otra. Me encantaría saber si los papás del primer caso fueron a la Corte Interamericana. Yo no tengo ese dato y yo creo que no. Después de... No tenés por qué tenerlo porque eso no va a figurar en el expediente. No, es realmente sumamente interesante. La verdad es que sí. Yo creo que Vidal Campos hubiera votado como Medina. Me parece, más contundentemente incluso. Juan Manuel Fabi. Hola Juan Manuel. Súper interesante, gracias por la exposición y su tiempo. Tal vez nunca más aplicable la sana crítica y las libres convicciones de los jueces. La doctora Lastra, muchas gracias, clarísima exposición. La verdad es que es un tema como para pensarlo mucho. En el caso de
En el caso de que está ahora sentencia en comercial es más fácil si el único acreedor es la AFIP. Claro, yo creo que sí. Ya el conflicto entre particulares no se estaría configurando. Claro. Pero bueno, puede haber acreedores muy antiguos de créditos personales que luego el deudor hace una hipoteca y resulta que el que fue el último acreedor tiene un privilegio que el más antiguo no tiene. Sí. Es muy difícil este tema. Igual, aunque el único acreedor, digamos, a mí me parece más fuerte el tema de que el único acreedor sea la AFIP, me parece que cuando el único acreedor es la AFIP, me parece que es más fácil hacer cargar con el peso de la obligación a la AFIP, porque Claro. la AFIP también es el Estado, digamos, de alguna manera. Por eso. Y me parece que es más contundente el argumento de que total sos la AFIP que el argumento de la perspectiva de género en este caso, digamos. La perspectiva de género todos sabemos que es muy útil en casos de liquidaciones de sociedad conyugal, cuando la mujer firmó cosas porque era víctima de violencia o la mujer estaba subordinada al hombre, digamos. La perspectiva de género es maravillosa, ¿no? Cuando hay cuestiones, digamos, cuestiones de acceso al empleo, como el caso del fallo de Salta, cuestiones de diferencias de salarios en un mismo puesto laboral, digamos, es bárbara para muchos casos, no creo, no me parece que sea estrictamente aplicable a este caso, así que me encantaría ver con qué fundamento sale esta sentencia. Lo mismo digo, aquí tenemos a nuestra colega Cecilia Burgos Baranda. Dice, entré tarde, pero justo escuché el enfoque de la justicia o no, de a quién se hace pagar, los derechos de los vulnerables. Interesantísimo. Aquí está, lo tenemos, uno de los que no tenía cámara era el doctor Fabi. Justamente ahora mandó un mensaje con eso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o algún comentario, que no tiene por qué ser una pregunta. Nos quedamos todos, es difícil jugarse, ¿no? Sí. Acá la doctora Servidio, me quedo pensando en los resultados valiosos o disvaliosos de la aplicación de las sentencias. Acreedor particular desplazó el cobro del acreedor involuntario con crédito reconocido como preferente. ¿Lo sabemos? No. A veces no surge de las sentencias. O sea, desplaza toda la fila en realidad, porque si se pone primero, desplaza. Aquí apunta la doctora Sandra Di Mécula que fue al hipotecario, al acreedor hipotecario. Es privilegiado, es uno de los privilegiados. En obviamente. El caso de San Antonio, Antártida. Ahí está. Era un privilegio fuerte. Y sí, y sí. Y también manda la doctora un saludo, dice que Sí, gusto. yo también. La doctora hace comercial, por eso tiene clarísimo a quién desplazó. Entonces, esto hubiera sido muy interesante hacerlo, compartirlo con un comercialista, ahora que lo pienso. Cecilia Burgos Baranda nos dice, nos lleva a un tema tan inexcusable como de dónde se saca para dar a otro. Es un tema difícil. En realidad, lo que se está repartiendo en el caso de un proceso concursal, más si es una quiebra, es lo que queda, lo que hay, lo que, digamos, es como que todos se supone que algo van a perder, o la mayor parte van a perder. La doctora Rizzo apunta que en un concurso de empresas de transportes hay muchos daños y perjuicios que vienen a comercial. Efectivamente, cuando hubo una época en que tenía, cuando yo empecé como juez, que era en la década del 90, muchas compañías de seguros fueron a la quiebra y nosotros mandábamos todos los expedientes por fuero de atracción, todos los daños. Bueno, nunca supe muy bien qué pasó con los que mandé, pero a mí me tocó por una indemnización de un accidente de tránsito,
esperar mucho, mucho, mucho. Pero algo finalmente cobramos. Te voy a decir algo, Marta, te voy a decir algo, te voy a contestar a lo que vos decís. Era Sí. otra época, porque a pesar de que los tratados, digamos, de que nuestra Constitución es del 94, incorporó todos estos tratados, me parece que el tema de la constitucionalización del derecho privado es algo muy nuevo, como vos dijiste. Está incorporada también, digamos, todo nuestro código nuevo, nuestro Código Civil y Comercial, tiene esta filosofía de la constitucionalización. Y por eso se da tanta aplicación, tantas inconstitucionalidades como vos dijiste, porque justamente esta es una filosofía nueva, ¿no? Que viene a reemplazar lo que estaba pasando antes. Ahora el tema de los convenios internacionales está mucho más a flor de piel y se aplica mucho más directamente que antes. El tema es, ¿siempre se debe? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Digamos, yo sé, digamos. Tiene sus riesgos porque también podés encontrarte con una situación de inseguridad jurídica, no saber a qué atenerse, que es una de las cosas que a mí me están preocupando, en términos generales, no solo con este tema. Porque también la interpretación de las convenciones puede llegar a ser muy amplia. La doctora Dimécola nos dice que ella cree que el que está a sentencia, o sea, el caso del abuso de la nena, seguramente será desplazada a la FIP como lo fue en un precedente Pinturas y Revestimientos, donde se la desplazó en favor del acreedor laboral. Sí, lo citan ese fallo los jueces, el de pinturas y revestimientos, pero no es exactamente igual. El caso no es exactamente igual. La verdad es que si Sandra se acuerda, por ahí nos puede contar, pero no aplica. Sí, podría habilitar el micrófono, pero también es un crédito de naturaleza alimentaria, el de un acreedor laboral. Sí, todos los acreedores laborales. No sé si Erika podrá habilitar el micrófono. Ahí me desmuteé. La doctora, ahí está habilitada, doctora. Sí. Perdón que no prendo la cámara, pero ya no estoy presentable a esta hora. No. Sí, la veo, me da gusto verla, Mónica, también por acá. ¿Sí? Es verdad que no es exactamente igual, porque en el caso de la FIP ya alguna preferencia tenía, y en el caso de la niña ninguna preferencia tiene. Es un quirografario puro, ¿sí? En el caso de pinturas y revestimiento, ahí querían prorratear al acreedor laboral junto con la FIP, y en realidad casi que no cobraba nada, ¿sí? Bueno, ahí se hizo muy bien justicia, y en eso no se parece, en ese punto en que... Yo te digo en qué más no se parecen y por qué no es comparable. En el caso de pinturas y revestimientos, no se desplazó al acreedor laboral porque se invocó una resolución de la OIT que tiene, digamos, la jerarquía de una convención internacional que protegía el crédito laboral del tipo de los de este empleado. Con lo cual, había una convención internacional que se refería específicamente a este caso, que no sé exactamente cuál era. Pero, digamos, el fundamento de la Corte en el caso de pinturas y revestimientos fue, hay una, digamos, una resolución de la OIT, observación número tal de la OIT, que recomendación, ahí está, la recomendación 180 de la OIT, ahí me ayudaste, que contempla. Entonces, como estaba contemplado específicamente, la Corte lo aplicó. En estos casos, un fundamento muy importante de la Corte es, sí, hay convenciones internacionales que protegen a niños y a mujeres, bueno, a mujeres no, en este caso todavía la Corte no falló, pero hay convenciones internacionales que protegen a niños y discapacitados, pero ninguna de las convenciones internacionales se refiere específicamente a este caso, o sea, no es igual. En el otro, en el de la OIT, se referiría específicamente. En el caso de niños, las convenciones no se refieren específicamente a niños acreedores en quiebras. Entonces, por eso me parece que no es exactamente igual. Y por eso me parece que va a ser muy interesante ver cómo fallan con este tema de la perspectiva de género. Y si fueras la abogada en un caso así, ¿lo plantearías?
Vos sabés que cuando uno es abogado, lo que hace es agarra las leyes y la jurisprudencia que le conviene. No somos jueces como ustedes. Ustedes tienen que Yo ya aplicar... no soy más juez, ahora soy abogada otra vez. Ah, bueno, ok. Los abogados nos agarramos como hicieron los abogados de las partes, hicieron muy bien. Cada uno invocó el fallo de la Corte que le convenía. Yo, según del lado que esté, porque ¿qué es lo que yo pienso en el fondo de mi corazón? Me encantaría darle a estos niños todo, pero me encantaría que se los dé el Estado. Y igual, digamos, agarraría el argumento que más le conviene a mi cliente, obviamente, como cualquier abogado, supongo. Es que lo que pasa es que allí lo estamos convirtiendo al Estado en una especie de garante de los deudores particulares que también tienen su complicación, ¿no? Sí, pero en estos casos el Estado tuvo también su responsabilidad, Marta. No puede durar, porque se presentaron en concurso después de que los juicios duraban 20 años. No se presentaron no estaban en concurso cuando empezaron los juicios. Un juicio no puede durar, uno duró 23 años y otro duró 29. No puede ser. Yo creo que acá nos vamos de tema. No, en eso estamos de acuerdo. Yo creo que el Estado es absolutamente responsable por la demora, que es algo que dijo Graciela Medina de alguna manera, y yo en eso le doy la derecha, estoy absolutamente de acuerdo con ella. Pero lo que no dijo, bueno, ella es conjuez, ella no es juez de la Corte, pero en la Corte también estuvo un rato, los dos expedientes estuvieron un rato. No es que llegaron a la Corte y la Corte dijo, ay, qué barbaridad, demoraron un montón, sentenciemos. La Corte también los dejó dormir. No tengo la menor duda, realmente es así, y en muchos casos donde era muy importante que la Corte tuviera un pronunciamiento rápido, como fue durante todo el tema de especificación y demás, y que tomara alguna decisión para evitar las contradicciones que había en la jurisprudencia, terminó sacando algo que no era lo que nadie estaba diciendo. Bueno, que luego todos nos ajustamos a la doctrina de la Corte, pero se tomó todo su tiempo para hacerlo, y mientras tanto hubo una pobre gente que no chicaneó el juicio, perdón por la expresión poco académica, y le subastamos la casa. Y después los que esperaron y estiraron se vieron beneficiados por la doctrina de la Corte y resoluciones posteriores. Y sí, la demora es una injusticia en sí misma, digamos, consagra injusticias, no cabe la menor duda. En todos los órdenes, en todos los órdenes. Bueno, yo, Mónica, te agradezco muchísimo, la verdad, estuve muy metereta hoy, pero... Gracias, me encanta. Me encantó el tema. Es como si tuviéramos una charla de amigos. Ayuda que no son tantos, entonces, bueno, nos dan más posibilidad para participar. La doctora Rizzo apunta excelente la charla, muchas gracias. Bueno, yo les agradezco a todos la presencia, a Mónica muy especialmente, por tu exposición. Y bueno, no puedo dejar de mencionar a Erika, que es la que hace posible que todos los jueves, bueno, ahora más, ya no tan seguido, pero que siempre nos encontremos y todo funcione y todo vaya bien. Así que, Eri, muchas gracias, querida. Mónica, yo me despido. No sé si vos querés decir algo más. Yo también me quiero despedir, te quiero agradecer a vos, sabés que te quiero, gracias a todos, gracias al observatorio y gracias a todos por estar ahí. De acuerdo. Bueno, gracias. Adiós.